un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina. Este es un nuevo episodio de Lo que queda del día. La invitación es a que te suscribas porque tenemos nuevos capítulos cada jornada. Estamos grabando junto a Lucas Carrasco y Abel Pino un nuevo episodio de Lo que queda del día, donde hablaremos de las playas que van a desaparecer en Chile y qué ocurrió, por qué se entregó ropa de esquí o traje de baños entre las donaciones que se han convertido en un problema en la zona más afectada por los incendios. Pero también vamos a hablar de las cosas en las cuales se está avanzando allí en la recuperación, que son varias. Todo eso en este episodio de Lo que queda del día. Y comenzamos con la conversación junto a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, con quien vamos a hablar de cómo resistieron las viviendas de emergencia las primeras lluvias tras el incendio en la región del Biobío, pero también de todo lo que se está gestionando después de esta emergencia: salud mental, aspectos sanitarios. Por supuesto, la prioridad es un techo sobre las familias que lo perdieron todo tras el fuego. De eso conversamos en esta entrevista con Francisca Gallegos. Sí, bueno, efectivamente las condiciones del sur de Chile siempre traen precipitaciones más anticipadas y estos últimos días hemos tenido varios sistemas frontales, inclusive acá en la región metropolitana. En general, y acabamos de tener una primera reunión, se pudo seguir avanzando en el despeje y retiro de escombros, lo cual fue bastante relevante porque ya estamos culminando una primera etapa de retiros de escombros coordinados por el Ministerio de Obras Públicas y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y por otro lado, hemos también hecho operativos de revisión sin ver grandes afectaciones a las familias que se encontraban en cada uno de los sitios, además de estar en condiciones todavía, en caso de que las familias lo requiriesen, dirigirse a los albergues que están habilitados para estos efectos. Ya, respecto a las preocupaciones sobre viviendas de emergencia que se habían visto afectadas, goteras, en el caso de Tomé, ¿esos antecedentes los tienen y cómo los han ido evaluando? Sí, a ver, comentarles que nosotros justamente nos encontramos en una etapa que es clave, que es la etapa de habitabilidad transitoria, que es básicamente darles una solución de un techo temporal previo a la reconstrucción. Hemos anunciado, por cierto, el avance en las viviendas de emergencia y cómo estos instrumentos se han ido ampliando. Y sobre tu pregunta en particular, efectivamente vimos que habían algunos problemas en la instalación. Felizmente el sistema que nosotros tenemos asegura una garantía para todas aquellas personas que tienen la vivienda de emergencia y por tanto se ha ido reparando en la medida que se está identificando también potenciales daños que se pudiesen presentar. En este caso, el Estado garantiza que lleguen las viviendas, pero estas se encargan y las instalan otras diferentes proveedores. Ya. Le pregunto por la preocupación que existía en el caso de Punta de Parra, eran algunas goteras, y en el caso de Tomé había preocupación desde el municipio respecto a las fundaciones, que se habían sobrepuesto estas viviendas sobre pilotes. ¿Usted tiene antecedentes de eso? Ambas cosas, o sea, Punta Parra queda justamente en Tomé. Y son dos situaciones que están presentando en los diferentes territorios. Sí, respecto a la primera, efectivamente, en el caso de las viviendas de emergencia instaladas por Senapred, tienen garantía y nosotros estamos haciendo la revisión y la coordinación con los diferentes proveedores para que puedan velar por esta garantía, chequear que no haya ninguna filtración, que la instalación esté correcta y también acompañar el proceso de instalación de agua y de luz, ¿no? Y en el caso de estas otras viviendas que están acompañadas con la solidaridad, que por cierto agradecemos, requieren también de una supervisión técnica para que puedan instalarse en sitios seguros. Los barrios que han sido afectados por esta emergencia son muy diversos. Quiero que nos imaginemos algunas zonas planas como el barrio Gabriela Mistral, pero otras que están en las laderas y también en algunas zonas más peligrosas de cerros, como las que se ubican en Geo Chile o Villa Miramar. En ese caso hemos visto algunas instalaciones, ya sea por donaciones o por autoconstrucción, que están siendo acompañadas también con algunas asistencias técnicas para prever que las familias no tengan riesgo respecto de ello. Ya, pero es un trabajo que se está entonces evaluando y se está revisando de manera constante, de acuerdo a lo que usted nos describe, subsecretaria. Y le pregunto también por la rapidez para instalar esas viviendas. Leí en el diario Concepción que se está sumando a nuevos proveedores para precisamente poder acelerar esta instalación de viviendas. No sé si nos podría explicar rápidamente cuántos proveedores son en general y de qué manera se va determinando cuántas empresas se incorporan para efectos de
el ritmo de construcción y poder dar alguna solución, algún techo de emergencia, como decíamos, para esta familia? Sí, mira, permíteme explicar un poco el sistema de habitabilidad transitoria o de soluciones de techo de emergencia que estamos abordando, porque creo que resuelve también varias de las cuestiones que están en tu pregunta. Tradicionalmente nosotros teníamos las viviendas transitorias, pero hemos querido ampliar las herramientas para darle solución a las familias. ¿Por qué? Porque tenemos territorios con diversidad de situaciones. Por ejemplo, tenemos el barrio Ríos de Chile, que es un barrio que está compuesto por diferentes bloques de departamentos. Aunque tuviésemos todos los proveedores, no podemos instalar viviendas de emergencia. Entonces, en ese caso, desarrollamos el bono de acogida, que es una transferencia de libre disposición para las familias, que permite ayudarlas a obtener un arriendo temporal o contribuir en la casa donde eventualmente están siendo recibidos. Además, está el proceso de viviendas transitorias, que ya están en proceso de instalación del orden de 500 viviendas transitorias en la medida que se van incorporando nuevos proveedores, pero además hemos querido incorporar una herramienta que es clave y que por las características del territorio ha sido bien valorada por los vecinos, que es el bolsillo electrónico de emergencia para la autoconstrucción. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, y aquí se me viene a la cabeza una vecina de la Villa San Carlos, tenía un sitio que ya quedó súper limpio y no tenía ningún escombro, y por tanto ella ya estaba en condiciones de autoconstruir y empezó a autoconstruir, y ella nos pedía apoyo para esto. Entonces el bolsillo electrónico le va a permitir acceder a la compra de materiales y además hay orientaciones técnicas para que efectivamente la construcción que está desarrollando sea segura. Entonces, en esta solución de habitabilidad transitoria vamos a contar con un bono de acogida universal que se va a extender para los dueños de departamento o para aquellas personas que están arrendando, y la alternativa de viviendas de emergencia o de la autoconstrucción, que ya estaba en curso en varios de los barrios que estamos observando como afectados por esta emergencia. Ya, son distintas modalidades, entonces, y hay distintas respuestas para cada una de esas situaciones. Usted dice aquí no hay una sola realidad, y eso era evidente para quienes veíamos las imágenes, ¿no es cierto?, de estas distintas afectaciones. Subsecretaria, cuando precisamente hay una discusión respecto a las cifras de reconstrucción en Viña del Mar y que tiene que ver con las distintas realidades a las cuales hay que atender, ¿no es cierto? No todo se puede reconstruir, no todo se puede reinstalar en el mismo lugar donde estaba, en fin. ¿Cuál es el nivel de avance en el Biobío y cuál es su meta o cuál es la meta de la autoridad en el Biobío? Sí, esa es una muy buena pregunta. Justamente, y una de las cuestiones que nos ha interesado mucho también explicitar es que cada emergencia tiene sus particularidades. La emergencia de Viña del Mar tuvo sus particularidades, sobre todo tenía muchos más barrios irregulares y campamentos. En el caso del Biobío tenemos una situación distinta, son en su mayoría barrios consolidados. La mayor concentración está en la afectación de la comuna de Penco. En Concepción, por ejemplo, tenemos principalmente viviendas en zonas rurales que tienen otras condiciones territoriales, y por cierto en Tomé, que tiene otras características en particular. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido nosotros transitar? Es, por un lado, tener toda la información muy ordenada. Se avanzó con la ficha básica de emergencia de manera muy rápida. Ya al cabo de una semana teníamos más del 95% del catastro realizado. Se está terminando ya la ficha 2 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permite decir cuál es el daño estructural del sitio. Entonces vamos a tener información ordenada tanto de los hogares como de las viviendas, y nuestro compromiso es habilitar este plan de soluciones de vivienda transitoria para que tengan las familias un techo o una solución para enfrentar el invierno y eventualmente empalmar esto con la reconstrucción, porque recordemos que la vivienda de emergencia o este bolsillo de apoyo a la autoconstrucción de emergencia son transitorios mientras que llega la autoconstrucción, y por tanto nuestro compromiso es avanzar en la implementación de este plan. Subsecretaria, así como hemos visto las distintas reuniones de coordinación entre autoridades en ejercicio y las autoridades salientes, en este aspecto, estos datos quedaron incorporados dentro de la reunión del ministro de Vivienda para estas materias. ¿La Fe de Desarrollo Social ya se han conversado con las autoridades entrantes? Son dos procesos distintos, y acá nos interesa mucho poder, a quienes nos están escuchando, precisar muy bien, y sobre todo a las familias,
de quienes han sido afectados por estas emergencias. Cada emergencia tiene diferentes etapas. Hoy estamos en la etapa de ayudas tempranas, partimos con el bono de recuperación, nos concentramos en el retiro de escombros, ahora estamos en la habitabilidad transitoria y posteriormente viene la reconstrucción, que es la solución definitiva, tanto en términos de viviendas como de barrio. En el caso de ayudas tempranas, el rol prioritario lo tenemos nosotros desde Desarrollo Social en el levantamiento de datos y acompañamiento a las familias, junto con el Ministerio del Interior, que son las instituciones responsables del Comité de Ayudas Tempranas, y por tanto lo que estamos desplegando nosotros esta familia ya con esta semana son momentos también de coordinación con el gobierno entrante para empezar a abordar el estado de ayudas tempranas y, por cierto, los procesos de continuidad en estas materias. Para usted, ¿cuál es su meta, subsecretaria? Usted decía dejar lo suficientemente avanzado todo el plan transitorio de la emergencia para que empalmara con la reconstrucción. ¿En qué fecha, en qué momento o cuál es el hito que para ustedes marca el horizonte deseable de este proceso? Muy concretamente, para nosotros febrero es un mes clave. Nosotros estamos trabajando con 3 temporalidades. Esta semana el foco va a estar en una información activa para los hogares. Hemos coordinado y participado de varias asambleas con las dirigentes, de tal forma que ellas sepan cuáles son estas alternativas a las que pueden acceder a los hogares. Durante el fin de semana la idea es poder asignar estos beneficios e identificar quiénes van a recibir viviendas de emergencia o bolsillo electrónico, y la idea es que desde la segunda quincena de febrero ya estén entregadas las primeras cuotas del bolsillo electrónico para la autoconstrucción, además de la planificación de las viviendas de emergencia. Hay etapas y cuotas de esto que van a seguir para los diferentes meses durante el mes de marzo y abril. Por ejemplo, para el caso del bono de acogida de dueños de departamentos, se les va a dar un primer aporte en febrero, se va a dar un segundo aporte en marzo y un tercero en abril. Entonces hay tareas y también acciones que van a continuar con el siguiente gobierno, pero nuestro foco es todas las familias informadas de la habitabilidad transitoria y todas las herramientas en proceso de entrega, al menos en las primeras cuotas que ya se han establecido para el mes de febrero. Ahí está el cronograma, subsecretaria. Ahora las necesidades no son solo de vivienda, ¿no? Hay otras necesidades para estas familias. ¿Cuáles son prioritarias para su cartera, además de el techo, ¿no es cierto? Esta solución para la habitación de las personas. Mira, en las conversaciones que hemos tenido con los diferentes vecinos, cuando hay un incendio o las inundaciones que tuvimos el fin de semana, pero sobre todo los incendios, diría yo, se pierde todo. Se pierde la casa, se pierden los enseres, pero también se pierden los recuerdos. Y el shock que genera inclusive la alarma SAE al momento de tener que salir con lo puesto es muy, muy, muy dramático. ¿Qué es lo que nos han planteado las familias afectadas y sus dirigentes? Es efectivamente necesitamos un apoyo en las condiciones materiales. Fue clave el bono de recuperación que ya se entregó. Estamos también en este despliegue, pero también se requiere apoyo en la salud mental. Ahí estamos trabajando con duplas psicosociales en conjunto con el Ministerio de Salud para acompañar, para dotar tanto de primeros auxilios de salud mental, pero también de atenciones de manera mucho más permanente, y por otro lado ir acompañando y resguardando los riesgos sanitarios que se derivan de una emergencia. Acá, por ponerte un ejemplo, tuvimos la semana pasada que retirar cerca de 10 toneladas de ropa en coordinación con la Seremi de Salud y la PDI y Carabineros, porque se estaba generando un foco de problemas sanitarios en diferentes locaciones. Hoy estamos trabajando también en la revisión y evitar que lleguen ratones a los diferentes barrios, que estén instalados en los procesos de limpieza de los baños químicos, además de avanzar de manera muy, muy, muy veloz en el retiro de escombros, que además requiere una coordinación importante, sobre todo por los traslados de las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, hay una dimensión humana, de salud física y mental, emocional, de apoyo también a los niños para el futuro ingreso de clases, que se han definido ayudas del Ministerio de Educación, pero además estas cuestiones que son estructurales de evitar riesgos sanitarios y avanzar en el proceso de limpieza y retiro de escombros. Exactamente, son muchísimas las necesidades y el punto para la salud mental respecto al cual ya se estaba haciendo algún hincapié. Ya leíamos algunas columnas respecto a, claro, la huella que deja el incendio. No solo hay que responder de manera urgente con el techo, con las ayudas, los kits de recuperación, lo que se puede hacer desde el Estado y lo que se puede hacer como voluntarios, pero también atender a familias que han sufrido un golpe muy grande, que han sufrido momentos de muchísima angustia, para las cuales la salud mental también es muy, muy importante.
Así es, por ejemplo, y ahí para ponerte un caso, ¿no? La primera vivienda que colocamos en la comuna de Penco era de Loreto, que era una mujer sola, que tenía una discapacidad, un daño en su cadera. Entonces tuvimos que llegar, además de la vivienda, con la ayuda técnica para que ella se pudiese desplazar y, por cierto, un acompañamiento que ha sido lo más integral posible, porque requieren, en el fondo, ir resolviendo las diferentes necesidades de la vida, ¿no? Estamos trabajando, hoy día no sé si vieron las imágenes también, pero se inició la demolición de la escuela de Punta Parra, que era una escuela nueva y que ya está iniciando su proceso de reconstrucción, pero esto va acompañado también de becas y de apoyo en útiles escolares para los niños y niñas que ya ingresan sus clases durante las próximas semanas. Entonces requiere un proceso de muchos actores donde, y sin duda, la coordinación público-privada es fundamental, pero también la coordinación entre los diferentes actores del Estado, el trabajo cotidiano con los municipios, con el gobierno regional y en este momento en particular una expedita coordinación entre el gobierno saliente y también el gobierno entrante. Muy bien, subsecretaria, solo un último punto porque creo que ha sido bien precisa en detallar todo este trabajo y sus complejidades, pero cuando usted menciona 10 toneladas de ropa, la verdad es que buena parte de esa ropa se entregó, se envió, se donó pensando que efectivamente iba a ser una ayuda, un alivio para las personas. Sin embargo, se ha terminado convirtiendo en un problema, en un costo extra para las autoridades, en recursos que hay que también disponer para sacar esa ropa. ¿De qué manera se entrega el mensaje, que ya se ha dicho de manera insistente, de cómo la ropa no es una respuesta ante las emergencias, parece? Sí, a ver, yo primero que todo quiero destacar ese corazón de chilenos y chilenas que tenemos porque se siente en los primeros días de una emergencia y es muy bonito ver cómo hay voluntarios de diversa índole llevando frutas, agua, entregando ropa, a veces inclusive dando abrazos a las familias afectadas. Eso es súper potente también verlo, pero esto tiene que ser de manera coordinada y ordenada. En el caso de la ropa particularmente, lo que nos pasó es que llegó una cantidad excesiva, lamentablemente algunas en muy mal estado. Los vecinos nos contaban que les habían entregado, no sé, trajes de baño o ropa de nieve que no les servía para eso. Entonces acá la recomendación sería 2: mantener la solidaridad por los canales oficiales y eventualmente, si quieren donar ropa, que sea ropa nueva, ojalá ropa interior, que es lo que más se necesita, pero seguir acompañando el proceso de recuperación de las zonas afectadas por esta catástrofe. Fueron cerca de 4.500 hogares afectados, el 90% de ellos destruidos totalmente, entonces se necesita esa solidaridad, no solamente en las primeras semanas, sino en el tiempo, pero también hacerlo de manera coordinada y por los canales oficiales. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de la playa. Es febrero, es para muchas familias, para muchas personas, un mes de vacaciones. ¿Tienes la impresión de que algunas de las playas han cambiado? ¿Que las recuerdas más amplias y ahora están más pequeñas? ¿Que hay lugares donde están desapareciendo? Bueno, efectivamente, hay algunas playas en Chile que van a desaparecer. Eso lo observa el Centro UC, Observatorio de la Costa, y conversamos con su directora, Carolina Martínez, de por qué desaparecen o se achican las playas. Hola Paula, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cooperativa. Bueno, no es ningún misterio que la costa está cambiando siempre, ¿no? Y que hay fenómenos que se han vuelto un poco más frecuentes, como estas marejadas o información que nos llega de manera constante respecto a cómo va afectándose el espacio costero. Lo que ustedes han estado viendo es, de alguna manera, la salud de las playas en Chile. Si esa fuera la manera de enmarcarlo, ¿cuál es el diagnóstico respecto a las playas chilenas? Sí, bueno, hace 5 años más o menos ya estamos haciendo un monitoreo en distintas playas del país, pero ya hace poco más años entregamos un primer diagnóstico sobre el estado de salud de la costa en general, y entre ellas la componente de playas. Es un espacio que ha ido cambiando muchísimo, y por eso este diagnóstico no es tan positivo de cara a los escenarios de cambio climático que ya estamos viviendo.
playas que retroceden, litorales arenosos muy presionados por actividades económicas extractivas, estresores en general naturales y antrópicos que están pasando una cuenta bastante agravada en términos de turismo, como bien tú decías, economía, pero también en lo que conocemos como buen vivir, porque las playas, además de prestar servicios ecosistémicos y ciertos recursos que son base de las economías locales y nacionales, son también lugar de restauración emocional, que es algo muy importante, como lo vivimos en pandemia. Son lugares donde las personas van a restaurar en sus vacaciones distintas problemáticas que tiene el ser humano dentro de este enfoque más integral. No son solamente fuente, digamos, de materias primas que sostienen una economía. Claro, uno piensa en la playa como también parte de su memoria, además de su identidad, ¿no? Yo pienso en mucha gente que llega a la playa y dice, oh, yo venía cuando chica a esta playa, mira cómo está. Y en eso pensaba en un caso como el de Algarrobo, por ejemplo, que es un caso muy evidente, muy claro, donde se pierde mucha playa. Ustedes dicen se han perdido más de 5 metros de playa. ¿Qué ocurre allí, en esa zona, por ejemplo, de la costa? Claro, en este diagnóstico general que partió con 35 playas a nivel nacional entre Arica y Puerto Montt, se estableció que el 86% están con una erosión agravada, es decir, que retroceden más de 1,5 metros al año. Pero en este caso, en Algarrobo, es una bahía bastante particular porque históricamente ha sido un enclave de segunda residencia y de deportes náuticos y de actividades económicas que hoy se consideran bastante invasivas, como el desarrollo inmobiliario dentro de las playas o dentro de humedales que necesitan muchas veces ser rellenados o alterados en su dinámica, y hay una cascada de afectación desde el habitar de aves, el habitar del ser humano en general, y eso está ocurriendo en muchos otros lugares, pero especialmente en Algarrobo, porque este desarrollo extensivo a lo largo del eje costero, que es un patrón de urbanización que nosotros, o de crecimiento urbano denominado disperso, que es también bastante característico de Sudamérica, lo tenemos muy arraigado en Chile, de tal manera que inclusive los instrumentos de planificación no son capaces de regular estos usos, y hablamos entonces de una urbanización desbordada o excesiva sobre ecosistemas marino-costeros muy frágiles, como es el caso de Algarrobo. Ya, pero una pregunta, Carolina, disculpa, ¿por qué las construcciones alrededor de la playa afectan a la playa? Porque uno podría decir, bueno, pero el edificio está detrás o no está encima de la playa. ¿Cómo eso va a hacer que el mar avance? Que es como la percepción que uno tiene, ¿no? Que es que el mar avance, ¿no? Claro, es nuestra percepción de que el edificio está alejado de la playa, pero con la erosión costera que tenemos, muchas playas ya están al borde de estas construcciones, como el caso de San Alfonso del Mar, que está entre dos humedales muy importantes que se forman por grandes cuencas costeras que hay en esa bahía, pero también como el edificio Rosa, ahora la segunda etapa del edificio Arena Mari en Algarrobo, deslindan prácticamente con el intermareal, es decir, hasta donde llegan las olas en condiciones de mareas de luna nueva o de luna llena. El concepto técnico son mareas de sisigia, pero con la recurrencia de marejadas, estas mareas pueden también sufrir un incremento en su capacidad de alcanzar la playa, que lleva mucha más energía y generan también que las playas tengan esta acción de sacado de las olas, de las arenas, que aumenta el retroceso que hace 10 años no teníamos, porque la playa en algún momento del año, generalmente en el verano, se restauraba porque ahí no teníamos estas tormentas de invierno. Y por otro lado también hay una causa en nuestra legislación, que no tenemos en Chile una ley de costa. Recién hace unos meses se actualizó la Política Nacional Costera, antes llamada Política Nacional de Uso del Borde Costero, que justamente trabaja con este concepto de borde costero, que se establece a partir de la línea de más altas mareas en condiciones de sisigia, y eso provoca un deslinde
de la propiedad privada, Ya. porque a su vez el Código Civil de 1875 establece que el propietario que deslinda con el mar puede llegar hasta el límite donde las olas fañan. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo la base del derecho de propiedad en la costa. Por lo tanto, cualquier persona que tenga ese deslinde puede lotear, puede construir, puede modificar los entornos, en este caso de ecosistema, y provocar esta invasión de los edificios cerca de la playa, que deberían ser, como ya se sabe, dominio público y un acceso libre como patrimonio de todos los ciudadanos, bienes comunes, como le llama ¿Cómo la se llama? literatura. O sea, tú mencionas varias